Bienvenidos, somos Vino Nuevo, Casa de Oración para las Naciones, desde General San Martín, provincia de Mendoza, y queremos darte un fuerte aplauso, dándote las gracias por escuchar la palabra de Dios que estamos compartiendo en este tiempo, en esta casa espiritual. Amén. Hoy quiero compartirte una palabra que ministró mucho mi corazón. Una palabra que estuve recibiendo en esta semana, pero para poder entender esta palabra tengo que compartirte un poquito una cosmovisión bíblica o un tiempo bíblico, y también tengo que compartirte un poquito lo que Dios nos estuvo ministrando durante estos 2 últimos años como iglesia, ¿sí? Durante un tiempo, hace 2 años atrás, Dios nos estuvo hablando de salir contra la dispersión. Nos hablaba de que tal vez había momentos en donde cosas se morían. Vimos a la luz de la palabra que cuando Jesús murió, los discípulos, en vez de esperarlo resucitado, se dispersaron. Diga conmigo, entraron en una mala actitud. O sea, no tenían la esperanza, ni la fuerza, ni el ánimo de poder esperar la promesa. Y vimos un ataque de las tinieblas que venía con dispersión para que no pudiéramos nosotros esperar lo que Dios iba a resucitar en esta casa espiritual. Y lo trabajamos espiritualmente, lo trabajamos proféticamente y pudimos ver cómo Dios sacó ese manto de dispersión que las tinieblas habían traído y trajo un tiempo de unidad. ¿Cuántos dicen amén? Después hablamos del tiempo en donde las cosas resucitan, pero también después de que Jesús resucitó, necesitó que los discípulos se pusieran a orar y esperaran la manifestación de una promesa. ¿Cuántos saben que hemos estado hasta hace poquito 21 días orando, arando, ayunando? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos fueron parte? ¿Y qué es lo que estuvimos pidiendo? La manifestación poderosa del Espíritu Santo, generando salvación en las vidas de la ciudad de San Martín. Pero una de las cosas que Dios me mostraba y que podía ver y quiero compartirte por si te ha pasado como a mí me ha estado pasando, es que, y va a sonar duro esto que te voy a decir, el diablo siempre va a plantear oposición. Cuando logró frustrar a los discípulos y hacerles creer que Jesús no iba a resucitar, les hizo entrar en desánimo, les hizo entrar en angustia, los trabó espiritualmente, los hizo infuncionales para poder esperar la promesa del Espíritu Santo. Pero vamos a ver que después que se derramó el Espíritu Santo y los discípulos recibieron poder, hubo otro ataque de las tinieblas. Y el Espíritu Santo me ponía fuerte esto en el corazón para predicarle a Vino Nuevo, de que después de predicar el Evangelio como nosotros hemos predicado, hemos casi llenado 1000 troqueles. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Dios? Qué hermoso es esto. Pero ¿sabes qué es lo que sucede cuando el pueblo se enciende? ¿Sabes qué es lo que sucede cuando los hijos de Dios comenzamos a predicar, comenzamos a cumplir propósitos? Las tinieblas cambian de estrategia. Y si bien yo no vengo a predicarte del diablo, yo vengo a predicarte de Dios. Es importante que nosotros conozcamos las estrategias del diablo, conozcamos sus maquinaciones. Y vamos a ver en la iglesia de los Hechos, cuando se empezó a predicar el Evangelio, cuando empezó a haber un mover de avivamiento, que empezaron a venir distintos ataques. Cuando con la pastora Jessica y los intercesores estábamos orando el día viernes, una de las cosas que el Espíritu Santo nos hacía sentir es: Señor, libra a los obreros de caer en desánimo, libra a los que están por levantar la cosecha, líbralos de que pierdan las fuerzas, líbralos, Señor, de caer en una situación de parálisis.
Y es lo que el diablo quiso hacerle a la iglesia primitiva. Apenas empezaron a predicar, se derramó el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, el Pentecostés. Se convirtieron en el primer discurso de Pedro 4,000 personas. Empezó a haber cosecha. Diga conmigo, empezó a haber cosecha. Usted sabe que en Vino Nuevo ha empezado a haber cosecha. Y es hermoso vivir cosecha. Pero vamos a entender que el diablo va a querer trabarte como cosechador. Que el diablo va a querer impedir que la iglesia del Señor siga predicando y siga viviendo estas manifestaciones tan poderosas. Y si yo estoy hablando algo que tal vez sea chino, yo te pregunto, ¿cómo te has sentido esta semana? ¿Has podido contactar todos los datos que te pasaron? ¿Has podido hacer movimientos de cosecha? ¿No te ha pasado que por más que nos estamos esmerando y hemos sembrado, se han levantado algunos problemas que vos decís, ¿qué pasó? Yo puedo decir personalmente que las 3 semanas que nosotros estuvimos ayunando fueron intensas para mi familia. Fueron todo un desafío espiritual. Y no con esto quiero darte una mala noticia. Quiero hablarte de algunos ataques de la iglesia primitiva que recibió mientras cosechaba, mientras predicaba, pero te los voy a nombrar porque la palabra se va a fundamentar en otra cosa más importante, que es en la actitud que tuvo la iglesia primitiva a pesar de los ataques. Uno de los ataques que tuvieron fueron que cuando predicaban el evangelio, habían 2 discípulos de Jesucristo que fueron metidos a la cárcel. Y dice la Biblia que fueron azotados en sus cuerpos, que fueron encadenados, que fueron puestos en calabozo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo mostraba en oración y que también no hace falta una cuestión profética muy mística. Nosotros como pastores sabemos cómo están todos ustedes. Hemos visto un ataque, un azote en los niños trayendo muchísima enfermedad, muchísimo resfrío, muchísima fiebre, muchísima gastroenteritis. Dice que mientras predicaban fueron azotados en sus cuerpos. He hablado con algunas personas que están liderando en este tiempo, que están cosechando, que están predicando y me dicen, no sé por qué, pero me duele todo el cuerpo. No sé por qué, pero estoy hecho bolsa. Algunos ya estamos entrando en algunos añitos y bueno, a veces no es todo espiritual, a veces también la pancita no colabora, la comida no colabora, así que hay que ajustar algunas cositas ahí, ¿no es cierto? Pero recibieron azote, fueron metidos en calabozo. Y yo te pregunto, en el transcurso de esta semana, tal vez no te diste cuenta que el diablo lo que quiere es trabar el impulso de invasión del amor de Dios en tu vida. Es trabarte como cosechador, es meterte tantos problemas, meterte en un cuadrado, en una cárcel en la que vos no puedas ir a buscar la cosecha que sembraste. Dice que fueron atados con cadenas. ¿No te ha pasado que han habido situaciones nuevas, dolorosas, económicas, emocionales, sentimentales, espirituales, físicas, que tal vez quieran venir a encadenarte? Vamos a ver en el libro de los Hechos y te voy a hacer un paseo rápido. Distintos ataques. Tuvieron ataques en donde hubieron personas que hablaron mal de ellos mintiendo. Levantaban calumnias sobre los hijos de Dios. Y a veces ese ataque en este tiempo puede venir hasta de los más conocidos, aún hasta de aquellos que son nuestra propia sangre. Ataques verbales, ataques descalificativos, ataques que vienen directamente a penetrar tus emociones y a ponerte en cautividad. Otro de los ataques que hubo, Hechos capítulo 15, fue cuando entre los líderes se discutía
si a los gentiles había que predicarles una doctrina judaizante o no había que predicarles. Hechos capítulo 15 dice que los ancianos discutieron por largo tiempo y determinaron que no era necesario. Pero no quiero hablarte si lo judaizante está bien o está mal. Lo que quiero decirte es que uno de los ataques que viene contra la cosecha es cuando el diablo nos pone división en los pensamientos. Ay, pastor, tengo duda de lo que se hace en Vino Nuevo porque yo en YouTube estoy escuchando al pastor tanto que dice tal cosa. ¿Está mal que usted escuche YouTube? No, es más, en este momento estoy saliendo en YouTube. Lo que está mal es que usted se deje discipular por una red social, porque usted tiene una autoridad delante suyo de carne y hueso que le está diciendo la palabra y que está al lado suyo sirviéndole y lavándole los pies. No está en otro país. No sabe su contexto, no sabe su realidad, no sabe lo que está usted pasando, ni lo que está sucediendo en su país, ni en su iglesia. Ay, esto, el diezmo, las ofrendas, que pim, que pan, que me miró, que no me miró. Fue uno de los ataques que vino contra la cosecha. Un ataque entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Y usted me va a decir, no vas a hablar mal de esos apóstoles. No, no voy a hablar mal. Pero dice la Biblia que tuvieron una gran discusión. Porque había algunos que consideraban que el evangelio era solo para los judíos, que la salvación era solo para los judíos. Y Pablo decía, pero para los gentiles también. Discusión, división, aún dentro de la misma iglesia, aún dentro del mismo liderazgo, por cómo yo creo que haría las cosas y no saber entender cómo es Dios quien las quiere hacer. No tener la flexibilidad de entender a quién quiere usar Dios cuando Él quiere, cuando a Él se le dé la gana. Y que el protagonismo no lo tengamos ninguno de nosotros, sino que solamente lo tenga el Espíritu Santo, moviéndose por medio de quien quiera. Fueron ataques que vinieron en tiempos de avivamiento. Fueron ataques que vinieron en tiempo de prédica gloriosa del Evangelio. Fueron ataques que vinieron en tiempos de conversiones masivas. Otro de los ataques fue el ataque que vivió Esteban por parte del espíritu de religiosidad. Es más, la Biblia dice que fue el primero que mataron. ¿Y cómo me va a atacar a mí la religiosidad? ¿Van a venir los vecinos y me van a tirar una piedra? Bueno, no sé. En este país no está pasando eso, gracias a Dios. En otros países sí. Pero ¿cómo viene y me ataca la religiosidad? Haciéndome dudar, haciéndome faltar, haciéndome dudar de cuál es mi propósito, de dónde debo estar. Tengo que estar acá, tengo que estar allá. Mi matrimonio verdaderamente es de Dios lo que estoy haciendo. Invasión del amor de Dios, ¿es de Dios? Los religiosos de la época le decían a Esteban, el Jesús que vos predicás no es el Salvador. Y le ponían dudas. Le ponían dudas. ¿Y a cuántos el diablo viene y les ataca en la mente con dudas? Y si no te ataca la voz del diablo con la voz de tu pensamiento, viene una persona y te dice, mira, lo que están haciendo esos pastores nada que ver. Lo que pasa es que son jovencitos, no tienen experiencia. Aparte, por más que está gordito, son buen mozos. ¿De qué se ríe? Qué feo, ¿eh? Bueno, para mi esposa, soy buen mozo. Con eso alcanza. Y flaco. Y con plata. Bueno, y dejémoslo ahí ya. Vienen voces. No, mira lo que están haciendo. Lo profético no es de Dios. Las danzas, ¿qué es lo que es la iglesia? Es un circo.
Bla, 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 bla. Y te llenan, te llenan, te llenan, te llenan, te llenan. Y lo único que hacen es sacarte del movimiento de avivamiento, sacarte del movimiento de la cosecha, sacarte de lo que verdaderamente es importante, que es predicar el evangelio de Jesucristo en todo lugar y a toda criatura. Que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y es lo que estamos haciendo, y es lo que Dios está trayendo. Y vamos a ver que después del episodio de Esteban, la Biblia habla de que fue tal la persecución que empezó a haber dispersión. Y me llamaba la atención porque vamos a ver que antes de que Jesús muriera también hubo dispersión. Y resulta que después de que Esteban murió, también los que habían creído tuvieron que dispersarse para poder salvarse sus vidas. Pero hubo algo que cambió. La dispersión que tuvieron los discípulos de Jesucristo antes que Jesús muriera era una dispersión que traía muerte espiritual, que hacía que no pudieran recibir al Cristo resucitado y que no pudieran estar óptimos para recibir la manifestación de la promesa del Espíritu Santo. Pero vamos a ver que la dispersión que hubo después de la muerte de Esteban, donde se derramó el Espíritu Santo, donde se estaba orando, donde se estaba predicando, diga: aquí se está orando y se está predicando. Donde se estaba orando, donde se estaba predicando. Amén. No fue igual. Fueron dispersos igual, pero dice la Biblia que el lugar al que ellos fueron, dispersados, ciudad a la que cayeron huyendo, vivió un avivamiento y levantaron una iglesia en la ciudad en la que cayeron. Estaban viviendo un ataque de dispersión, sí, pero ¿qué era lo que había cambiado en ellos? La actitud. Diga conmigo, ¿qué había cambiado en ellos? La actitud. Y yo te pregunto en esta hora, en este tiempo de cosecha, de invasión del amor de Dios, ¿cómo está tu actitud? ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo está nuestra actitud? ¿Estamos siendo una topadora espiritual que viene cualquier problema y lo solucionamos ahí en las piñas en oración? ¿O nos caemos a la cama, nos caemos en el insulto, nos caemos en dónde? ¿Cómo está nuestro impulso para cosechar? ¿Cómo está nuestra atención para cosechar? ¿Estamos firmes? ¿Estamos encendidos? Con ese amén no se enciende ni una vela. Estamos encendidos, ¿no es cierto? Una de las cosas que vamos a ver en el libro de los Hechos es que ellos no perdieron el fuego del Espíritu Santo a pesar de las pruebas. Ellos no perdieron la oración. Ellos no dejaron de predicar. Ellos no dejaron de orar por los enfermos. ¿Me estás escuchando? En esta semana has dejado de orar por los enfermos. En esta semana has dejado de predicar. Y me vas a decir, es que ya no llenamos más troqueles. No te hace falta un troquel para predicar ni orar por ningún enfermo. Lo tenemos que hacer todo el tiempo. Ese es un ataque del espíritu de religiosidad. ¿Y quién gritó? Amén. Ya me había asustado, digo. Amén. Quiero compartirte algunas actitudes de esta iglesia que son las que Dios quiere levantar. Amén. Mira, acompáñame a 1 Corintios capítulo 4, versículo 12. Dice, bendiciendo, soportando. Dice, nos fatigamos trabajando. ¿Qué es lo que dice? Nos fatigamos trabajando. Yo sé que este tiempo de oración, de siembra, puede haberte traído un poco de fatiga, ¿sí? Con nuestras propias manos. Nos maldicen. ¿Y qué dice? Padecemos persecución y la soportamos. Y yo decía, Señor, es esto lo que Vino Nuevo tiene que hacer. Si te maldicen, tenés que bendecir. Y si estás padeciendo alguna persecución emocional, sentimental, económica, financiera en tu cuerpo,
no dejes de predicar, no dejes de orar, no dejes de congregarte, no dejes de ir a tu GD, no dejes que invasión se apague en tu corazón. Soportá, porque la iglesia que está encendida a fuego soporta. Usted está en este lugar, ¿no es cierto? Amén. Amén. ¿Está en este lugar? Qué bueno. Si usted en esta semana se cayó en algún momento, sepa que esta palabra es para usted. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Dice, no es ese. Ahí va, sí. Sí. Perseverancia y fe. Perseverancia y fe. Amén. Igual sé que ya están buscados. Amén. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, le escribe el apóstol, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras y tribulaciones que soportáis. Paciencia y fe. Paciencia y fe. Son estos frutos del Espíritu que tienen que fluir. Una de las cosas que he visto es que especialmente el ataque es hacia el liderazgo. Yo le dije a un amado discípulo mío, yo en este tiempo te necesito equipo de trabajo. Si tenés una crisis te voy a asistir, pero no puedo escucharte 3 veces por semana, 4, 5, 6. Estamos en cosecha, tenés que estar cosechando. Focaliza tu mirada en lo que tenés que estar haciendo. Es tiempo de cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Y en vez de ir de crisis en crisis, ¿qué es lo que tenemos que tener? Paciencia. ¿Qué es lo que se tiene que manifestar? Fe. ¿Qué cosa? Fe. Te van a llamar los pastores. ¿Contactaste el troquelito tanto que llenaste? No, pastora, porque usted sabe todo lo que me pasó. Y empezamos. Y yo no te digo que no es importante lo que te pasó. Estamos como pastores para ayudarte. Lo que te quiero predicar es que lo que te pasó no puede quitarte el fruto. Lo que te pasó no puede quitarte la cosecha. No nos lo puede quitar. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 12:1. Vamos a ver lo que dice. Porque muchas veces, cuando nos va mal, tenemos la tendencia a volver atrás. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué es lo que dice? ¿Qué cosa? De todo peso. ¿Qué es lo que te ha estado acechando? Decirle, me despojo. Me lo saco. Esta crisis matrimonial, esta crisis económica, me la despojo. Tú la llevas, Señor. Esta enfermedad que tiene un hijo, un nieto, Señor, tú me la despojo. No me va a sacar del propósito. Despojémonos de todo peso. Y miren lo que sigue diciendo porque es muy fuerte. Y del pecado que nos asedia. Porque cuando el peso de las tinieblas vienen y pareciera que nos matan y nos asfixia, a veces ¿saben cómo buscamos salir de esa crisis? Volviendo atrás, volviendo a la droga, volviendo al adulterio, volviendo a la pornografía, volviendo a robar, volviendo al mal carácter, volviendo al pasado. Y es ahí donde el diablo dice, me robé un obrerito más, saqué un obrero más. Saqué un obrero más. Y nosotros los pastores decimos, ¿y a dónde está tal? Llenó como 20 troqueles, le predicó a 20 personas. Y no, tuvo una crisis, tuvo una recaída, volvió atrás. Despojémonos. Entremos en niveles de santidad. Corramos a nuestros líderes discipulares, a nuestros pastores, pidamos ayuda. Y mire lo que dice. ¿Y qué es lo que dice? Durmamos, no. Faltemos, no.
caminemos. ¿Qué es lo que dice? Corramos. ¿Qué es lo que dice? ¿Usted entiende lo que es correr? ¿Sí? Santiago, vení. ¿Te animás a pegarte una corridita? No importa, despojate de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos. Eso, corramos. La pastora Jessica en intercesión daba un ejemplo que yo lo viví. Los que hemos cosechado. Ay, qué feo que cosechar. O sea, a mí no me gustó. Pero los que hemos cosechado, ¿cómo vamos con el tacho? ¿Alguno vacía el camión con el tacho? ¿Cómo vamos con el tacho para que nos den la ficha? Vamos. Y subimos la escalerita, ¿sí? Ha sido difícil. A mí me ha costado cosechar. Varias veces me acercaba para echar la uva al camión y me decían, viene medio vacío el tacho. Estaba pesado. Corramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo de cosecha? Correr. ¿Lo decimos juntos? ¿Lo decimos juntos? Qué bueno, qué bueno. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Son 10 versículos. No lo voy a leer porque es muy largo, pero habla de que tenemos que tener la armadura puesta. La armadura del Espíritu, el escudo, la espada, el yelmo, el apresto. Decirle al que está al lado tuyo, ¿cómo está tu armadura? ¿Sí? ¿Cómo está la armadura? ¿O hemos venido espiritualmente, estamos con pantalones cortos y ojotas? ¿Sí? La armadura del Espíritu. ¿Sabes qué? La iglesia primitiva era perseguida, pero ellos eran unos soldados. Ellos eran unos guerreros. Vino nuevo. Cuando decíamos un ejército se levanta, yo te hice hacer una declaración. Que hoy se levanta un ejército en Vino Nuevo, un ejército de cosechadores, un ejército de personas que van a traer un avivamiento a la ciudad de San Martín, a Palmira, a Rivadavia, a Yagnoni. Un ejército se levanta a pesar de toda tribulación, a pesar de toda ofensa. Una iglesia poderosa se levanta, llena del poder y el fuego del Espíritu Santo. Léelo en tu casa, Efesios 6 del 10 al 20. Primera de Pedro 2 al 12. Mira lo que dice acá, mira cómo nos vamos a tener que mantener. Escucha, porque a mí esto me ministró. Dice, manteniendo buena vuestra manera de entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Sí? Si estás pasando alguna situación, algún problema con algún vecino, con algún pariente, en tu trabajo, no vayas a meter la mano en la bolsa. Llega temprano a tu trabajo. No voy a decir que digan, vos me predicás y llegás tarde todos los días. Llega temprano, seamos de testimonio. Seamos de testimonio. Amén. Sigamos leyendo. Mateo 5:44. Miren lo que dice, miren qué fuerte. Pero yo os digo, amad a vuestros, no dice suegra. Bendecid a los que os, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es fuerte vivir la persecución. A nosotros nos pasó vivir esa persecución. Cuando una persona viene y te dice, vos no sos tan santo como te crees que sos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Orad, bendecí. Que la falta de perdón
no te borre como cosechador. Que la falta de perdón no te saque de la cosecha. Que el agravio no te saque del lugar en el que tenés que estar. Amén. Romanos 12, del 19 al 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el que sigue: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No te pongas en el lugar de juez. Vos no dejes de amar, no dejes de perdonar, no dejes de bendecir. Cuando hay persecución, cuando el diablo utiliza voces, a veces de las personas que nosotros más queremos y más amamos, para dañarnos, para paralizarnos, tenemos que saber en primer lugar que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Tenemos que aprender a identificar cuál es nuestro enemigo. No es la persona. El enemigo no es tu marido. El enemigo no son tus hijos. Y aunque lo dije en chiste, no es tu suegra. No es tu suegro. El enemigo es el diablo. Primera de Pedro. Miren lo que dice. Y esto a mí, Dios me decía, esto es un nuevo nivel. Primera de Pedro 3:16. No solamente en el hecho, sino también tener una disciplina en la mente. Porque muchas veces, o a mí me ha pasado, que a alguien que me ha ofendido y me ha pedido un favor, he ido y se lo he hecho. Pero dentro de mi cabeza he pensado: si te hubieses encontrado con el Ezequiel de antes, ya te hubiese cantado a las 40. ¿Ah? O ya te hubiese pegado un cachetón. ¿Ah? Y Dios me hablaba: ¿de qué sirve el hecho si en la mente hay conflicto? Miren lo que dice: teniendo buena, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aunque podamos tener amor en la mente, no solamente en el hecho, que podamos ser bien pensados a pesar del agravio. Y así la iglesia mantuvo un fuego. Hebreos, estoy terminando, capítulo 13, versículo 5. Y esto para los que están teniendo crisis económica, los que están teniendo ataques en las finanzas. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Aleluya por esta promesa. Aleluya por esta promesa. Aleluya. 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 Seguí aplaudiendo, porque en medio de la crisis económica vas a ser prosperado. En medio de la crisis económica no va a faltar el sustento en tu casa. Aleluya. Aleluya, Señor. Quiero ir terminando. Porque la iglesia que se mantiene así vive lo siguiente. Mira lo que dice Salmo, capítulo 18, del 17 al 19. Y yo quiero que tomes estas palabras. No te corras de lo que Dios quiere hacer. Salmos. Aleluya. Sí, Señor. Tú eres quien nos protege a pesar de toda persecución. ¿Sí? Avísame cuando esté puesto. Del Salmo 18, del 17 al 19. ¿Sí? Aleluya, Señor. Yo sé que tu presencia está trayendo una nueva actitud. ¿Qué dice? Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo.
No te salgas de invasión. No dejes de cosechar porque el Señor está contigo y Él va a ser tu apoyo. Él va a ser el apoyo de tu matrimonio, de tu propósito, de tu ministerio, de tus finanzas. No te salgas. No dejemos que el fuego del Espíritu Santo se apague, que el fuego de la cosecha se apague. Mateo capítulo 5, del 11 al 12. Oh Señor, llena de esperanza nuestros corazones, Señor, en esta hora con estas palabras. Aleluya. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El que sigue, sí Señor, el 12. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gozaos y alegraos. Preguntarle al que está al lado tuyo, ¿cómo viniste hoy día? ¿Has tenido una semana de gozo, de alegría? Quiero quitarte una mentira. Ese gozo y esa alegría no depende de que no te pase nada. Depende de que a pesar de las circunstancias seamos uno con el Espíritu Santo. Porque vuestro galardón es, ¿cómo es? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mira lo que dice 2 de Timoteo, y con esto estoy terminando. 3, versículo 10 al 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y esto es lo que el Señor me daba. Y me gustaría que todos los digamos con fe. Y de todas me ha librado el Señor. ¿Lo puedes decir con tu mano levantada? Y de todas me ha librado el Señor. Mirá, vino nuevo. Dios me ha dado esta palabra. El diablo va a querer perseguirte para que no coseches. Pero esta es la palabra que Dios te da para que recuerdes proféticamente. De todas el Señor te va a librar. No de una, de todas. De todas. De todas. Y si lo estás creyendo, da un grito de victoria. Aleluya. Voy a invitar al equipo de alabanza. Y yo te pregunto, ¿cuántas persecuciones has tenido en este tiempo? ¿Cómo estás como cosechador? Quiero compartirte este versículo con el cual quiero llamar a la administración. Y está en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 9. Pasen los chicos, los ministros. Perdón. Te bendigo, espero que esta palabra haya sido de bendición. Nos estaremos viendo prontamente.